El Atlético Nacional busca entrenador y un viejo conocido de la casa, campeón de América, podría llegar, ahora sí, a enderezar el rumbo de este equipo que desde hace muchos años perdió el camino. Ya es hora de ponerle orden a esta institución y que estos jugadores por fin vean una figura de autoridad en el banco de suplentes y marchen finito. La prensa colombiana informa que el exentrenador de la selección de Honduras y campeón de la Copa Libertadores de América 2016, Reinaldo Rueda, es el principal candidato para tomar el timón y enderezar el camino del equipo verdolaga. El Atlético Nacional perdió la gran final de la Liga Colombiana 2026 frente al Junior de Barranquilla en su estadio, en el Atanasio Girardot. Y ya todos los rumores después de este fracaso rotundo y absoluto apuntan a que Diego Arias no va más en la dirección técnica del Atlético Nacional. La decisión habría sido tomada de forma radical en las últimas horas. Esto porque el técnico Arias demostró que le quedó grande dirigir al equipo más grande y con más presión en todo el fútbol colombiano, el Atlético Nacional. 2 torneos disputados, 2025-2 y el torneo 2026-1, donde terminó fracasando rotundamente al no conseguir el objetivo principal, quedar campeón de alguna de las ligas colombianas. En el Atlético Nacional no se perdona eso. Todo técnico que llega a salir campeón de la liga, o si no, de patitas para la calle. Y le habían tenido aguante, porque Arias es para que se hubiese ido el semestre anterior luego de haber quedado eliminado en los cuadrangulares frente al América de Cali y precisamente frente al mismo Junior de Barranquilla campeón. La lluvia de críticas sobre el técnico Diego Arias y sobre el plantel del Atlético Nacional siguen cayendo como baldados de agua fría todos los días. En las redes sociales los hinchas están muy furiosos, explotando también en contra de la nefasta junta directiva, que decidieron aguantar a un técnico como Arias que no tiene los pergaminos ni la experiencia para dirigir al Atlético Nacional. A esto hay que sumarle el fracaso rotundo y absoluto también en la Copa Suramericana al quedar eliminados frente al equipo de los Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Un estadio que ya no impone jerarquía, un estadio que ya no le mete ningún miedo a los rivales y que todos se van a pasear allá como si fuera su segunda casa. Es por ello que desde el club comenzaron a mirar con seriedad muchas opciones para darle una nueva era al equipo verdolaga y cambiar ese nefasto panorama de resultados que tiene muy molestos a todos los hinchas en el último tiempo. De hecho, de acuerdo a la información conocida por un diario deportivo llamado Blog Deportivo de Blue Radio, la decisión sería que el técnico definitivamente no puede seguir al cargo del Atlético Nacional. La temperatura está muy alta, no existe la más mínima opción de poder dejarlo. O si no, habría un estallido social por parte de los hinchas. Hay que sacarlo urgentemente de su cargo. Sobre todo esto, a través de este medio de comunicación, informaron lo siguiente. Hace un par de horas están reunidos y se definen cosas en el Atlético Nacional. Diego Arias no sigue como entrenador del equipo profesional, pero le van a ofrecer que siga dentro del club con una vinculación. Pero no como técnico, sino realizando otras tareas. Ahora que se hace el balance, también se habla de que Gustavo Fermani, director deportivo del Atlético Nacional, quien tiene varios pecados en su historial, el pésimo contrato que hizo con un jugador como Juan Bauzá, el contrato que hizo con un jugador veterano que vive lesionado como Milton Casco, el contrato que hizo con Facundo Baptista y el otro contrato que hizo con Nicolás Rodríguez, sumándole a jugadores que no hicieron absolutamente nada, como Eduard Bello, el jugador venezolano, el Chicho Arango, que llegó única y exclusivamente a cobrar. Y ninguno de ellos marcó diferencia en el Atlético Nacional. Ninguno de ellos funcionó. Así que es muy probable que el Atlético Nacional esté buscando también
un director deportivo de categoría para el segundo semestre. Explicaron desde la ciudad de Medellín el periodista JJ Osorio del blog deportivo de Blue Radio, hablando de la terrible situación verdolaga. En ese orden de ideas, no solamente Diego Arias saldría de su cargo, sino que también Gustavo Fermani, el director deportivo más cuestionado del último tiempo, por sus pésimas contrataciones y porque no ha tenido ojo clínico al momento de contratar a los jugadores que realmente necesita el Atlético Nacional, y sí generándole una gran carga económica en salarios. Pero la información continúa. De acuerdo con el periodista Julián Capera, la primera opción para dirigir al Atlético Nacional en el banco de suplentes es Reinaldo Rueda Rivera, que es del gusto de los dueños del club, de la familia Ardila Lule, y con el cual tienen una relación muy cercana. Sin embargo, no todo es color de rosas, pues hay que recordar que en el Atlético Nacional siguen estando las mismas directivas. Y no se descarta la posibilidad otra vez, lamentablemente, de ir por un técnico argentino. Como siempre, la obsesión con los técnicos del sur. La obsesión de ir a buscar esos técnicos que a la final terminan cobrando muy duro y no haciendo absolutamente nada. Es necesario que los hinchas empiecen a presionar para que no les terminen metiendo otra vez un técnico argentino. La información de la salida de Diego Arias y la posible llegada de Reinaldo Rueda también la confirmó el periodista de Twitter Felipe Sierra, quien a través de sus redes sociales apuntó que el exentrenador de la selección de Honduras sigue siendo el máximo candidato por parte de los dueños del club, por encima de la propia dirigencia. Pero también sigue siendo la opción más costosa en términos económicos dentro de las posibilidades. Pero si le estaban pagando a un técnico argentino que fracasó, como el mismo Javier Gandolfi, $40,000 mensuales, ¿por qué tienen dudas de pagarle lo mismo o más a un técnico campeón de Copa Libertadores con el Atlético Nacional como Reinaldo Rueda? Vale recordar que Reinaldo Rueda en este momento se encuentra sin equipo. En noviembre del 2025 finalizó su segunda etapa al mando de la selección de Honduras. De darse su regreso, sería su segundo ciclo al mando del Club Verdolaga, equipo que dirigió en los años 2015 hasta el 2017. Luego, se fue para el Flamengo de Brasil y pasó por varias selecciones nacionales como la selección de Chile, la selección Colombia y la selección de Honduras. Previamente, el propio técnico Reinaldo Rueda había hablado con el programa del Bar de Caracol Radio, y allí anticipó qué podría ser de su futuro, expresando lo siguiente: hay que esperar a que pase el Mundial. Sin embargo, la cancha me hace mucha falta. Y luego de esto había agregado lo siguiente: con deseos de, si se da en una buena posibilidad y con un proyecto atractivo que garantice un buen trabajo en todos los órdenes, será bienvenido. Por ahora, no he tenido ningún ofrecimiento. Había confesado Reinaldo Rueda en entrevista con el Bar de Caracol Radio, indicando que está abierto a una buena posibilidad con un proyecto deportivo serio, un proyecto deportivo ganador. ¿Qué opinan ustedes de la posibilidad de que Reinaldo Rueda vuelva a tomar las riendas del Atlético Nacional para enderezar el camino, recuperar el rumbo y devolverle la jerarquía que ha venido perdiendo en los últimos años por culpa de las pésimas decisiones de las juntas directivas que han pasado? ¿Creen ustedes que si se da la salida del director deportivo Fermani, al Atlético Nacional no le volverán a colar técnicos argentinos de pésimo nivel que solamente llegan a cobrar duro y a irse con las maletas llenas sin dejarle absolutamente nada al Club Verdolaga? Dejen su opinión en la caja de comentarios.